Hemos visto entonces lo que es la parte de la historia de la auditoría. Espero que ustedes lo hayan leído, ¿verdad? Yo había leído parte del mismo y me interesa ahora explicar unos detalles importantes con referencia a lo que son las normas internacionales, ¿verdad? Que de igual manera, pues ustedes lo habrán leído. Espero que lo hayan podido ver, imprimir, ¿verdad? El escaneo no nos ayuda mucho que digamos, sí, pero pues no he recibido ninguna pregunta en este sentido, así que me imagino pues que todo está bien, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Como bien lo decíamos anteriormente, son esos principios que nos ayudan a nosotros como contadores a poder generar las estructuras de nuestros libros contables, ¿sí? Al hacer nosotros un estado de situación financiera, o como comúnmente se le llama un balance de situación general, ¿sí? O sea, vamos a lo mismo. Eh, las estructuras que manejamos, por ejemplo, el de en forma de reporte o en forma de cuenta o por el grado de liquidez o por la naturaleza de las actividades de la empresa. En fin, esa estructura, ese orden que nos da, digamos, nos lo permite los principios de contabilidad, ¿verdad? O también podemos identificar las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Vamos a adentrarnos en materia para poder comprender un poquito mejor. Dice breve reseña histórica de las NIF. Dice, para que usted, amigo lector, entienda lo que son las normas internacionales de información financiera, primero tenemos que hablar acerca de su historia o procedencia. Cuando las grandes empresas decidieron ampliar su radio de ventas, tanto así como para establecer sucursales en otros países, expandiendo su mercado a nivel mundial, la globalización, gracias a la globalización, es que ahora pues los países y nosotros pues tenemos esa facilidad de poder obtener productos. Bien. Se encontraron con el problema de que las normas y procedimientos contables de su país no coincidían con las normas y procedimientos contables de los países donde establecían sus sucursales, y por lo tanto los estados financieros consolidados, casa matriz y sucursales no podían proporcionar información financiera razonable que reflejara fielmente la situación jurídica y económica de la empresa, y por lo tanto se vieron en la necesidad de buscar la manera de uniformar o estandarizar las normas y procedimientos contables a nivel mundial. Bien, ¿a qué se refiere con eso? Como yo les digo, gracias a la globalización, a ese fenómeno, yo considero que pues algo bueno, ¿verdad? Aunque pues siempre hay esa forma de decir de lo ventajoso y desventajoso, ¿verdad? Hacemos ventajas y desventajas. ¿Por qué razón? Siempre van a haber perspectivas. Y eso es lo que siempre yo les digo, ¿verdad? A veces yo comparto perspectivas que para algunos quizás no sea eh, su perspectiva, ¿sí? Seamos, yo siempre menciono que cada uno puede tener su propia forma de pensar. Quizás la forma en la que yo pienso no sea la misma forma en la que piensan ustedes, o quizás algunos coincidan con lo que yo pienso, ¿verdad? Somos cada uno, como mencionan por ahí, cada uno es libre de pensar lo que guste, ¿sí? Bien, comparto mi perspectiva en ese sentido. La globalización considero que ha sido parte fundamental del mundo, ¿verdad? Porque gracias a eso se pueden obtener productos de otros países de los cuales no se pueden producir en el país propio. Por ejemplo, hablemos de celulares, ¿verdad? Ese celular que quizás ustedes tienen ahorita en la mano, viendo estos videos, o una computadora que también algunos quizás tendrán en este momento enfrente, ¿verdad? Eso, Guatemala no lo produce, ¿verdad? Lo produce en otros países, ¿sí? Entonces, la globalización permite esa forma de que podamos obtener
dichos productos de esos países, ¿verdad? Y pues nosotros hasta cierto punto también podemos decir que vendemos nuestro producto a otros países que quizás en dichos países no producen nuestra mercadería, ¿sí? ¿Qué tipo de productos? Especialmente agrícola, ¿verdad? Sí que nosotros como guatemaltecos o Guatemala se distingue por ser rico en agricultura, ¿verdad? Verduras, frutas, que por si alguno se ha dado cuenta o ha tenido esa experiencia de que los productos que se exportan a otros países son los mejores, ¿sí? Y lo que queda para Guatemala, ¿verdad? Lo que nosotros quizás cuando vamos al mercado y vamos a comprar frutas, verduras, es como que el resto, ¿verdad? Quizás si alguno no se ha dado cuenta de eso por primera vez, pues ahí sí que esa es nuestra realidad. Nosotros vamos quizás al mercado a comprar, como les digo, frutas, verduras y demás, pero todo eso es como el resto que ha quedado para el país. Los de mejor calidad, los productos, las verduras de la mejor calidad, eh, las frutas de la mejor calidad, los más grandes, quizás los más ricos y todo eso, se exportan, o sea, se van a otros países, ¿verdad? Por eso, como les digo, por si alguno sabe en ese sentido, tiene ese conocimiento, ¿verdad? Y si no, pues estamos aprendiendo eso, ¿sí? Entonces, como les digo, es bueno por el hecho de que ha permitido que podamos obtener esos productos. Ahora bien, ¿cuál es la parte mala? O como que la parte oscura o la parte negra o la desventaja de que los países, hay una forma en el que alguien lo mencionaba y parece muy interesante. Esto sí no es propio, sino que eso sí lo escuché en algún momento, de que la globalización permite que los ricos, o sea, las personas adineradas, se vuelvan más ricas, ¿verdad? Hacemos los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres. ¿Sí? Esa es una perspectiva. Y ustedes pues dirán si es cierto o no, ¿verdad? Pero por mi parte yo considero que sí, ¿verdad? Seamos, repito, de que la globalización es como permitir que las personas ricas se vuelvan más ricas y los pobres se vuelvan más pobres. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, a veces hacemos un gran esfuerzo para tener un celular. A veces quizás no es necesario y lo tenemos. A veces quizás no solo tenemos uno, a veces tenemos dos o quizás tres. Y a veces como que nos empecinamos en las redes sociales o en cosas, no sé, en diferentes formas en ese sentido y gastamos en comprar saldo, en internet y todo lo demás, ¿verdad? No tenemos mucho y ese poco que tenemos lo gastamos en esas tonterías, ¿verdad? Yo digo por tonterías porque no son necesidades, salvo que si necesito eso para poder lograr algo, entonces sí, ¿verdad? Pero si no, es una tontería, ¿verdad? Entonces, eh, se gasta lo poco que uno tiene, salvo que si uno dice, no, yo tengo dinero, así que no hay problema, entonces ahí sí no es algo, no hay pierde, ¿verdad? Pero si no tenemos, y aparte de eso, lo poco que tenemos, lo gastamos en esas cosas que no es necesario, entonces sí llegamos al punto de que los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, ¿verdad? Porque como que entregamos ese dinero a los ricos y ellos logran muchísimas cosas más y los pobres pues siguen en la misma situación, ¿sí? Entonces, es una forma de ver lo que es la globalización. Bien, creo que siempre cuando se recordarán, ¿verdad? Hablamos de varias cosas y nos salimos a veces del tema. Bien.
¿A qué vamos con eso con respecto a lo que es la globalización? De que gracias a ello, como les digo, tenemos diferentes productos y, como menciona acá, sobre los sucursales, las sucursales, mejor dicho. Por ejemplo, acá dice procedimientos contables de los países donde establecían sus sucursales. ¿Qué quiere decir con eso? Vean, pues, así de forma rápida. Empresas que quizás son extranjeras, pero que gracias a la globalización permiten poder crear empresas en otros países. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos en ese sentido? Imaginémonos que una empresa de los Estados Unidos eh, quiera vender sus productos acá en Guatemala. Entonces quizás no se va a dedicar a, a mandar sus productos o que alguno de acá se encargue de importar esos productos, sino que simplemente dice, bueno, vamos a colocar una sucursal. Una sucursal es como que un desprendimiento o una división de esa empresa para colocar una pequeña empresa similar en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Tomando ese ejemplo de Guatemala. ¿Sí? Entonces, hay muchas empresas en Guatemala que no son nacionales, sino que son extranjeras. ¿Sí? Entonces, eso fue el detalle de que había muchos países en el que tenían empresas e iban a colocar sucursales en diferentes países. El detalle es que cuando dice ahí, cuando se obtenía o se consolidaba la información. Cuando decimos consolidar, es unificar, ¿sí? Unificar la información. O sea que en este caso, tenemos la información contable de la casa matriz. Cuando decimos la casa matriz, o seamos la casa principal, ¿sí? O seamos la empresa principal, la empresa madre, la empresa central o lo que ustedes gustan, ¿verdad? La central. Y las sucursales, que son las divisiones. O alguno dijo en algún momento los hijos, ¿verdad? Seamos los hijos de esas empresas, ¿sí? O los hijos de esa empresa. Entonces, se verifica dicha información, se trata la manera de unificarlo, ¿verdad? O de unirlo. Y se dio el problema de que tanto las estructuras, información, quizás leyes, ¿verdad? Que por lo regular cambia de un país a otro, era totalmente diferente y hasta cierto punto mm, hacía muy difícil el poder unificar esa información. Por esa misma razón se crean las normas internacionales de información financiera. ¿Qué es lo que permite eso? Tener unidad, tener una información razonable y única, ¿sí? De que la misma información que se maneja, o sea, forma, estructura y demás de un país, sea la misma a otro país, ¿sí? Sabemos que no varía en gran manera. Por eso dice ahí que eso es lo que nos permite las normas internacionales. Dice, es así que en 1973 nace un organismo independiente de carácter privado llamado Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, CENIC. ¿Sí? Eso era antes, ¿sí? Pero aquí como es una historia, ¿verdad? En inglés dice International Accounting Standard Committee, ¿sí? Dice el IASC. Ese era el nombre anteriormente, cuyo objetivo fue desde el principio de su creación conseguir la uniformidad de los principios de contabilidad que utilizan las empresas y otras organizaciones en todo el mundo para el registro de operaciones contables y presentación de los estados financieros. Entonces vean, primero se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, es la CENIC, ¿sí? Como dice aquí, la CENIC, o en inglés, hago énfasis lo que aparece en inglés que es el IASC, por el hecho de que eso es lo que comúnmente se menciona, el IASC, ¿sí? Hagamos énfasis en eso, subrayen esa parte y veamos las variaciones que van a ver más adelante, ¿sí? Pongamos atención a lo siguiente, entonces dice, el CINIC en inglés IASC dice, cuya sede inició en Londres, Inglaterra, estaba integrada al inicio por algunos cuerpos de profesionales de contabilidad y auditoría de distintos países, entre ellos
Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, México, Inglaterra, Malasia, India, África del Sur y la Federación Nórdica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que a su vez eran miembros de la Federación Internacional de Contadores, el FIC, ¿verdad? En inglés, International Accounting Federation Committee, ¿verdad? Decíamos, perdonen si no se pronuncia así que ya que pues aún no hemos aprendido totalmente el inglés, ¿verdad? Entonces, simplemente tratamos de leer esa parte. Bien, el IFAC. Entonces, nos dice aquí que estos eran los países quienes estaban, como podríamos considerar, como que unidos o quienes estaban interviniendo dentro de lo que es las normas internacionales. ¿Sí? Bien. Si se dan cuenta, son países, pues, poderosas, ¿verdad? Somos los países poderosos quienes pues se enfocaban o veían la forma de poder unificar dicha información. Bien, siendo que el objetivo principal del CENIC, en inglés el IASC, fue desde el principio de su creación uniformar los principios de contabilidad a nivel mundial en 1975, o sea, en nivel mundial. En 1975 sacó a la luz pública el documento Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, el cual contiene las reglas o directrices de observancia obligatoria en el registro contable y presentación de los estados financieros para todos los cuerpos profesionales en el área contable y auditoría, miembros de la CENIC, en inglés IASC. ¿Sí? Entonces vean, he aquí la gran importancia de nosotros como contadores, ¿verdad? Porque no solo nos regulamos o nos enfocamos aquí como contadores, no solo nos enfocamos en contabilidad, sino que aparte de lo que es la contabilidad, nos enfocamos en las leyes tributarias, ¿verdad? IVA, ISR, UCI, ISO y otras más, pero hacemos todo lo referente a tributario. Va. Aparte de eso, aquí nos menciona también que nos vamos a enfocar en las normas internacionales de información financiera, las NIF, también las NIC, ¿verdad? Hacemos que en algún momento pues hemos hablado de eso, ¿verdad? He mencionado quizás la NIC esto, la NIC esto, o detalles, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? Por esta misma razón nos da en ese sentido de que es necesario que nosotros como personas profesionales en el área contable, ¿verdad? No sé ustedes, pero nuestra profesión pues no es de menos, ¿verdad? Hacemos genera o proporciona o es un papel fundamental en, en las empresas y en el país. Bien. Las normas internacionales de contabilidad NIC al principio eran dos, la NIC 1 y la NIC 2. Luego con los años se fueron agregando otras NIC, llegando a ser en total 41 NIC, todas elaboradas por el CENIC en inglés y IASC. ¿Sí? Entonces vean, siempre cuando dice acá, y siempre nos da las siglas en inglés y en inglés, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ver la razón, o más que todo, como les digo, porque hace énfasis en de que todo las normas que se generan siempre es en inglés, ¿de acuerdo? Desde su creación hasta el 1 de enero de 1999, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad CENIC, en inglés IASC, estaba conformado por 142 miembros o cuerpos de profesionales en contabilidad y auditoría de todo el mundo, entre ellos el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, representante de Guatemala. Ahí entró nuestra Guatemala, jóvenes, ¿verdad? Seamos de todos estos profesionales que menciona de diferentes países, también estaban los miembros de el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, ¿sí? Que es el IGCPA, ¿verdad? Que es el representante de Guatemala. Sabemos, cuando hablamos de auditores, hablamos de esas personas, pues, expertas en contabilidad, ¿verdad? Bien. Con la integración de otras organizaciones mundiales, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad CENIC, tales como la Organización Internacional de Comités de Valores, IOSCO, dice en 1987, la Federación Europea en 1989 y los países de, vamos a ver, del G7 en 1999, el CENIC se vio en la necesidad de derogar o eliminar algunas normas internacionales de contabilidad.
Asimismo, de promover la creación de otra entidad denominada, aquí quiero que pongamos énfasis a lo que se menciona, de que se vio en las necesidades de la CENIC, ¿verdad? Vea, de que la CENIC, que es en español, en inglés IASC, dice, se vio en la necesidad de derogar o eliminar algunas normas internacionales de contabilidad. Asimismo, de promover la creación de otra entidad denominada International Accounting Standard Board, que en este caso es el IASB. En español, Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, CENIF. Y quiero que quede claro que esta es la que está actualmente vigente, ¿sí? El IASF, como menciona aquí, que ahora es el Consejo de Normas Internacionales. Anteriormente se le llamaba comité, como lo decía, se recuerdan anteriormente, decía comité. Ahora es un Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, que es el IASF, en español, CENIF, la cual empezó a operar en la ciudad de Londres en abril del 2001, siendo desde entonces la encargada de establecer la uniformidad del registro contable a nivel mundial de los miembros asociados a la misma. El IASB, con el fin de cumplir con el objetivo trazado, publica en el 2003 la primera versión del documento Normas Internacionales de Información Financiera, ¿sí? Si se dan cuenta, no ha sido hace años o que digamos 1900 esto o 1800 esto, no. Vean, en el 2003, ¿sí? Dice que fue publicada la primera versión del documento Normas Internacionales de Información Financiera, las NIF. En inglés, ¿verdad? International Financial Reporting Standard, el IFRS, ¿verdad? Eso es lo que nos menciona acá sobre el documento que hace énfasis, ¿verdad? Usamos las NIF, en inglés el IFRS, documento que incluye no solo las NIF y sus interpretaciones, sino también incluye las normas internacionales de contabilidad, las NIC, y sus interpretaciones, las SIC, ¿sí? Esas han sido partes fundamentales, espero me dé a entender con algunas partes de esta historia que nos está diciendo de las NIF. Después dice, ya enterados de la historia de las NIF, lo más recomendable ahora es definirlas como sigue.